Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Escudriñando la Palabra. El capítulo anterior estudiamos Éxodo del 1 al 4. Yo les dije que íbamos a dejar una pausa entre el 5 en adelante porque era muy importante lo que venía. No quería dejarlos con un par el inicio de la historia que el día de hoy vamos a estar tratando y estudiando. Y quiero que cada uno de nosotros, antes de que empecemos a leer las Sagradas Escrituras, oremos. Padre, en este momento, yo declaro nuevamente, Padre Celestial, que lo que hoy estaremos sembrando en los corazones de cada una de las personas que está escudriñando la palabra con nosotros, germina, echa raíces, Padre amado. Y no únicamente eso, Padre, también declaro que empezará a sacar fruto. Y ese fruto, Padre Celestial, será visto por otras personas. Y que las demás personas querrán también de ese fruto y querrán alimentarse. Y tú también sembrarás en mí, en cada una de las personas que vean a tus hijos crecer, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos todos a Éxodo 5. Y vamos a dar inicio. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entre Éxodo 1 y 4 descubrimos y escudriñamos de que Jehová asignó a Moisés específicamente el ir a sacar de la cautividad al pueblo de Israel, a las 12 tribus, a esa descendencia grande que ya moraba en Egipto, pero estaba clamando. Y también vimos de que Jehová le dijo a Moisés junto con Aarón que iba a endurecer el corazón de Faraón para él glorificarse. Entonces estamos viendo acá a un faraón duro, a un faraón terco, necio, el cual dice: yo no conozco a ese Jehová. ¿Quién es Jehová? Entendemos que el pueblo de Israel moraba en Egipto. Ojo, recuerda que estamos escudriñando la palabra. Y el escudriñar significa ponerte a preguntarte a ti mismo el qué, el por qué, el cuándo, el cómo. Entonces yo me ponía a preguntarme hoy: ¿cómo es posible que Faraón no haya escuchado de Jehová? Claro que sí escuchó, porque sabemos que entre Éxodo 1 al 4 el rey había visto que el pueblo de Israel había crecido aún más grande que los egipcios. Eso quiere decir que la cultura estaba aún más alta que la cultura egipcia. Ojo, estamos escudriñando la palabra. Entonces, ahora que Moisés y Aarón están delante de Faraón, vemos a un faraón terco, a un faraón necio, ¿verdad? Y encima de todo, en Éxodo 5, descubrimos también, ¿verdad?, que lo pueden encontrar en Éxodo 5:7, donde como Moisés y Aarón entraron ante la presencia de Faraón y le dijeron que liberara al pueblo, este se enojó y mandó, ¿verdad?, a decirle a su escuadrón, ¿verdad?, al ejército que él tenía cuidando al pueblo de Israel, que no le dieran menos trabajo. Es más, hay que asignarle más tareas porque están ociosos, dice la palabra. Entonces dice que desde ahora en adelante, que ellos vayan a recolectar su misma paja para hacer los ladrillos y los trabajos que estaban haciendo. Los cuadrilleros egipcios empezaron a azotar, dice, y le dijeron: no, ya no os daréis paja. Ellos tenían que ir a buscar paja. Y dice también la palabra que lo encontramos en Éxodo 5:13, donde que los cuadrilleros, ¿verdad?, le decían: acabad vuestra obra, las tareas de cada día, como se los daba antes. O sea, está diciéndole que tienen el mismo trabajo, la misma asignación, la misma tarea, pero ahora tienen que buscar los materiales. Eso significa que es doble trabajo, porque antes los egipcios les llevaban el material a los hebreos para que ellos hicieran sus tareas, mas ahora tenían que hacer la misma tarea,
pero tenían que ir a buscar sus materiales. Se les duplicaba el trabajo. ¿Por qué? Porque Moisés y Aarón llegaron a pedirle a Faraón que liberara al pueblo de Israel. Entonces dice en Éxodo 5:14, y azotaban los capataces a los hijos de Israel. Encima de que les duplicaron el trabajo, en Éxodo 5 descubrimos que se les duplica el trabajo, se les duplica la carga, son azotados, y al final dice que ellos se postraron, y dice Éxodo 5:21, mire Jehová, dijo el pueblo de Israel, sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ahora el pueblo de Israel está temeroso, porque como Moisés ha llegado a sacarlos de la cautividad, ahora los están azotando y se les ha doblegado el trabajo. Entonces el pueblo de Israel empieza a ser procesado. Ahora dice también, Jehová comisiona a Moisés y Aarón. Entonces, Moisés empieza a interceder por el pueblo que está siendo azotado. Dice Éxodo 5:22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afligís a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a tu pueblo, y tú nos has liberado. O sea, ahora Moisés se da cuenta de que el pueblo sufre a raíz de que él llegó a hablarle de parte de Jehová y decirle que dejara ir al pueblo. Entonces entramos en Éxodo 6, ¿verdad? Y Jehová le contesta a Moisés y le dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Primero tenemos que entender, y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. Muchas veces Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas, se duplica nuestra carga. Eso no significa que no podamos cargarla. El pueblo de Israel pudo cargar el doble de carga que ya tenían. Mas sin embargo, cuando tú sientes el doble de carga, empiezas a gemir, empiezas a clamar. Y cuando, escucha esto, por eso es importante el interceder por alguien. En nuestra iglesia, en el Shaddai, tenemos un grupo de intercesores. Y la intercesión está dirigida para levantar las manos de aquellos obreros que están trabajando arduamente, que su carga se le es duplicada. Entonces aquí Moisés se convierte en un intercesor, un intermediario, clamando por el pueblo que está gimiendo. Amén. Entonces vamos a continuar en Éxodo 6, ¿verdad? Entonces inicia Dios el plan. Entonces, le dice también en Éxodo 6:4, también establecí mi pacto con ellos al darles la tierra de Canaán, en la tierra que fueron forasteros, en el cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto, el pacto que hizo con el pueblo de Israel, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con ellos, la tierra que les prometió. Ahora empieza. Entonces Moisés es enviado a Faraón, dice Éxodo 6:10, y habló Jehová a Moisés diciendo, y esto vamos a leerlo literalmente porque me encanta en la manera que es asignado Moisés para ir delante de Faraón. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, el rey de Egipto. Entonces, más adelante, desde el 14 hasta el 29, habla sobre los ancianos de las 12 tribus. ¿Quiénes son los ancianos de las 12 tribus? Son los hijos de Israel. Exacto. Los hijos de Rubén. La Biblia aquí habla que están los hijos de Rubén, los hijos de Simeón.
Estamos también hablando de los hijos de Gerson, toda la descendencia. Habla de los hijos de ellos. Ellos son los ancianos. Jehová manda a Moisés y a Aarón a hablar con los ancianos. Entonces, ¿verdad? Dice Éxodo 7, que era Moisés de la edad de 83 años, dice. 80 tenía Moisés, y Aarón tenía 83 cuando hablaron con Faraón. O sea, aquí está ya mencionando la edad que tenía Moisés y Aarón. ¿Por qué es importante que hablemos de la edad? Porque ahorita empieza el plan de Dios para liberar al pueblo de Israel. Y no únicamente eso. En el capítulo anterior de Éxodo 1 al 4 hablábamos de que Jehová le había asignado a Moisés la tarea de ir a sacar de la cautividad. Pero Moisés le dijo: ¿cómo van a creerme tanto Faraón como el pueblo? Y él le dijo: yo haré señales y prodigios contigo. ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Mete tu mano al costado y la saca con lepra, ¿verdad? Entonces le dice: yo te diré qué hacer. Entonces ahora empieza acá. Entonces dice que cuando Moisés es enviado a Faraón, ¿verdad? Empieza la primer señal. Dice: la vara de Aarón. ¿Qué es la vara de Moisés? Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Entonces, algo curioso que yo empecé a ver mientras estudiaba de Éxodo de 5 al 10, que hoy vamos a llegar hasta el 10, es que los hechiceros y los magos de Faraón tuvieron sus límites. ¿Qué significa eso? Que tú muchas veces vas a pasar por pruebas de fuego tan intensas que el enemigo va a seguir atacando, pero el enemigo tiene su límite. No puede pasar los límites de Dios. Dios es aún más grande. Así que el enemigo puede llegar hasta cierto nivel en tu vida a atacarte, pero Dios sobrepasa de una manera sobrenatural. Entonces vea, en Éxodo 7, 8, vemos que se le tira la vara, ¿verdad? Entonces dice en Éxodo 7, 11, entonces también llamó Faraón a sus sabios e hechiceros, mas ellos hicieron lo mismo, exactamente lo mismo. Todos los hechiceros y los magos tiraron sus varas y esas se hicieron culebras. Pero dice la palabra que la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero entonces Faraón, cuando ve que Aarón tira su vara y se convierte en culebra, llama a sus hechiceros y sus magos hacen lo mismo. Entonces eso hace que Faraón endurezca y no crea. Ahora entramos a la plaga de sangre, dice la palabra, ¿verdad? Entonces le dice en Éxodo 7:12, así ha dicho Jehová, dice Moisés, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mis manos el agua que está en este río y se convertirá en sangre. Los peces y todo lo que hay en las aguas morirán, y el pueblo de Egipto sentirá náuseas y habrá peste. Y toca y le pega a las aguas y se convierten en sangre. Entonces nuevamente vemos más adelante que estos tipos, los hechiceros, hicieron otra vez lo mismo. Entonces Faraón no creyó. Entonces los egipcios lo que empezaron a hacer, dice la palabra en Éxodo 7:23, es que Faraón volvió a casa y envió a todo su pueblo a hacer pozos alrededor del río para tomar agua, porque el río se había convertido en río de sangre, ¿verdad? Entonces, hagamos pozos para consumir agua limpia. Y continuaron su vida normal. Endureció más su corazón. Entonces pasaron, dice, 7 días después de que las aguas se convirtieron en sangre. Y entonces Jehová dijo a Moisés, Éxodo 8, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Entonces, viene Moisés, envía las plagas de rana tal cual le dijo Jehová que hiciese, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa?
los magos vuelven a hacerlo. Éxodo 8:7 dice: los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón, al ver que Jehová enviaba ranas y sus hechiceros y sus magos también traían ranas, enduró más su corazón. Pero aquí va el asunto. Hay un pero que empieza a partir de Éxodo 8. Los hechiceros tuvieron su límite porque pudieron atraer ranas, mas no pudieron echarlas fuera. No pudieron echar fuera las ranas. Y dice Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Moisés y Aarón interceden por el pueblo de Egipto y Jehová saca las ranas de ahí. Pero Faraón miente, porque al ver que las ranas ya se han ido y él ya no tiene aflicción, vuelve y los tiene cautivos y no los deja ir. Entonces dice Éxodo 8:14, y todas las ranas que murieron las juntaron en montones y apestaba la tierra, dice. Entonces, al ver que Faraón enduró su corazón, Jehová manda la siguiente plaga, y es la plaga de piojos. Entonces dice Éxodo 8:16, entonces Jehová dijo a Moisés: id a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos todos en el país de Egipto. Entonces golpea y se convierte ese polvo en piojo. Más, dice, los hechiceros, en el 8:18, los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, dice. ¡Ja, ja! Entonces los hechiceros trataron, pero no pudieron. Y hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias, dice. Entonces empieza aquí la persecución aún más grande. Los hechiceros le dijeron a Faraón: dado de dioses es esto, dice. Mas el corazón de Faraón endureció. Los hechiceros aquí en Éxodo 8 reconocen que ellos han llegado al límite. Primero trajeron ranas, no pudieron sacarlas. Ahora que hay piojos, tratan de sacar piojos, mas no pueden. No pudieron sacar los piojos, dice la palabra acá. No pudieron. Para sacar los piojos con sus encantamientos, no pudieron. Entonces los hechiceros reconocen, dice, que esto es de Dios, es dado de Dios. Pero Faraón endurece su corazón. Y aún así, como no dejaba ir al pueblo, Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho esto: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si no dejaras ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tu casa, toda clase de mosca a toda la casa de Egipto. Y es enviado una peste de mosca. Y le dice todavía: mas yo apartaré la tierra de Gosén. Recordemos que la tierra de Gosén es donde habitó el pueblo de Israel cuando José aún vivía. Cuando José trajo a su familia, todos sus hermanos, ellos habitaron en Gosén. Recordemos eso. Entonces Jehová le dice: mas la tierra de Gosén no habrá mosca. Y así sucedió. Entonces Faraón vuelve a mentir una vez más. Es la segunda vez que le miente. Porque dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal de que se vayan lejos de mí, pero orad para que esta plaga se vaya. Y Moisés oró, mas él volvió a endurecer su corazón, dice la palabra. Entonces estamos entrando en Éxodo 9, ya casi termino. Empieza la plaga del ganado. Entonces dice que Jehová envió a Moisés y a Aarón a decirle nuevamente a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel. Mas Faraón no quiso una vez más dejarlos ir. Entonces Aarón y Moisés le dicen a Faraón: si tú no dejas ir al pueblo,
yo enviaré una plaga donde morirá todo ganado que pertenezca a la casa y al reino de Egipto. Mas todo el ganado de mi pueblo Israel no morirá. Y Faraón no puso atención. Y sucedió. Al día siguiente, todo el ganado que pertenecía al pueblo de Egipto murió. Mas el del pueblo de Israel no murió. Entonces, después de eso, aún seguía con su corazón duro y envía la plaga de úlceras, dice. Dice entonces Éxodo 9:8. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: tomad un puñado de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias y en todo el país de Egipto. Ahora todo el pueblo de Egipto está con peste de úlceras y sarpullido, dice la palabra. Entonces dice Éxodo 9:13 que a pesar de eso seguía duro. 12 dice que seguía duro el corazón de Faraón. Entonces en 9:13 se es enviada plaga de granizo. Y esta plaga de granizo a mí se me hizo wow, es sobrenatural, porque sabemos que granizo es hielo convertido en pelotas. Y dice la palabra que era un granizo tan grande, ¿verdad? Era tan grande que nunca, dice la palabra, el 9:18 dice: he aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. O sea, no ha caído otra vez igual en Egipto. Era tan grande las pelotas de granizo. Pero lo que a mí me impacta es lo que dice 9:23. Y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Pero dice que este granizo era mezclado con fuego. Cayó granizo, que es hielo, con fuego. Entonces, cuando venía el granizo y destruía, quebraba, rompía, destrozaba, y encima de todo quemaba, porque traía fuego. Entonces dice 9:28, donde Faraón vuelve a mentir una vez más. Orad a Jehová, le dice Faraón, para que cese de los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir y no os detendréis más. Entonces Moisés vuelve junto con Aarón a interceder, y se detiene y cesa. Pero entonces Faraón, al ver, ¿verdad? Dice el 9:34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se terminó, ¿verdad? Dice que volvió a endurecer su corazón, el de él y sus siervos, dice. Aún está impactando el corazón duro con los siervos. Estoy entrando a Éxodo 10, que es el último que hablaremos el día de hoy, y es el de las plagas de langosta. El de las plagas de langosta me impacta porque después de que destruyó el granizo con fuego todo, dice la palabra que le dijo que si rehusaba el dejar ir al pueblo de Israel, iba a mandar la plaga de langostas a comerse lo último que había quedado después del granizo y del fuego. Y así fue. Dijo que iba a comerse todo, y así mismo todo árbol que os fructificaba en el campo. No dejó nada la plaga de langostas. Entonces, otra vez Faraón vuelve a mentir, dice la palabra. Lo encuentras en Éxodo 10:16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado en contra de Jehová vuestro Dios y contra de vosotros. Mas os ruego que ahora, ¿verdad?, perdonéis mis pecados solamente esta vez. Y se le fue perdonado. Pero Jehová, dice la palabra en Éxodo 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no los dejó ir. Entonces, voy cerrando con la plaga de tinieblas. La plaga de tinieblas es la penúltima, porque el día de mañana voy a estar hablando de Éxodo 11, porque Éxodo 11 en adelante tiene continuidad con la historia que viene. Entonces yo te voy a cerrar el día de hoy con la plaga de tinieblas.
Y dice entonces, y extendió Moisés, Éxodo 10:22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo una densa tiniebla sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 3 días estuvo oscuro todo Egipto. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Faraón ahora acá está aceptando que ya no puede, pero está dejando ir al pueblo de Israel sin sus pertenencias. Entonces acá vemos que no se está cumpliendo la promesa y el pacto que se hizo. Porque si recordamos mucho tiempo atrás, cuando estábamos estudiando Génesis, veíamos que se prometió y se hizo un pacto a la heredad de Abraham, donde se le dijo que su pueblo iba a estar, su heredad iba a estar cautiva por 400 años, que iba a ser forastero en tierra ajena, pero que durante esos 400 años Jehová, y si tú escudriñas en Génesis lo vuelves a encontrar, Jehová dijo que iba a hacer crecer en riqueza y en número al pueblo de Israel, y que los iba a sacar de ahí ricos, con muchas propiedades. Entonces acá Faraón los está dejando ir de la cautividad, pero sin sus propiedades. Pero como conocemos que los holocaustos los hacían con sus animales, los mejores de ellos, lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Entonces acá Moisés le dice, no podemos irnos sin nuestros animales, porque ¿cómo haremos holocausto para agradar y servir a nuestro Dios? Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y aquí es donde se cierra aún más el corazón de Faraón y donde casi estoy por terminar. Porque dice, y dijo Faraón a Moisés, retírate de mí, guárdate que no vea más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Mas Moisés le dijo, bien has dicho, no veré más tu rostro. Entonces Moisés ahora vemos que se retira. Y la última plaga es la más devastadora. Pero el día de mañana estaré hablando de esta plaga y de la historia que continúa, porque va amarrada con la Pascua y con la salida del pueblo de Israel. Yo bendigo una vez más tu vida y te exhorto a que sigas escudriñando la palabra, ya sea por tu lado o junto conmigo en escudriñando la palabra. Bendice a otras personas y sé herramienta para que otras personas también puedan escudriñar y aprender de la palabra. Compártelo y sé de mucha utilidad para otros. Bendigo tu ministerio, bendigo tu persona y bendigo a tu familia en el nombre de Jesús. Amén.